cordial saludo a cada uno de ustedes. Como siempre nos volvemos a encontrar. Les agradezco que me acompañen en este día. Continuamos con el tema de las 7 cartas que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Juan para que las enviase a las 7 iglesias de Asia Menor. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Leo este pasaje que dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Oremos. Señor y Padre bendito, una vez más te agradecemos en este día por darnos la oportunidad, el privilegio de poder, Señor, estudiar el mensaje de tu palabra. Señor, gracias por los estudios sobre estas 7 iglesias que nos ayudan a recordar, Señor, a que debemos estar fieles, firmes en ti, y que, Padre, cada uno de nosotros en estos días, Señor, Padre, hemos sido llamados a ser parte de una iglesia. Cuídanos, protégenos, protégenos del mal. Permite, Señor, que no seamos apáticos, Señor, a tu palabra, a tu iglesia, a una relación contigo. Límpianos y te agradecemos pues por todo lo que tú nos has dado. Bendícenos en este estudio, abre nuestras mentes. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estudiar la 5ª iglesia, la iglesia de Sardis. El tema es Sardis, la iglesia espiritualmente muerta. Y pues todos ustedes han escuchado, o muchos de nosotros hemos escuchado, hemos conocido grandes corporaciones, grandes lugares comerciales que han existido por mucho tiempo y que hoy no existen ya más. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Las Vegas, había tiendas. Por ejemplo, había una tienda que se llamaba Home Base, que era como Home Depot, vendía materiales, y después de cierto tiempo la cerraron. Conocí una tienda que se llamaba Mervyn's, que vendía mucha ropa, y también desapareció. Y yo creo que muchos de ustedes se han de acordar de la famosa tienda llamada Sears. Sears también desapareció. Y pues en muchos lugares han existido grandes, como decía yo, corporaciones, tiendas, y que tristemente por falta, ¿verdad?, de que ya no son rentables, ya no hay ganancias, tienen que llegar a cerrar. Ahora, la iglesia, mis hermanos, aunque no tiene ganancias, no está para hacer negocios en este mundo. Tristemente también puede ser una iglesia que puede morir, que empieza a morir, y si nosotros como miembros de ella no nos mantenemos firmes en los principios de la palabra de Dios, la iglesia también, mis hermanos, como un organismo vivo, puede llegar, ¿verdad?, a ser cerrada. Y este es el mensaje que el Señor Jesucristo está enviando a esta iglesia, la iglesia de Sardis, ¿verdad?, porque estaba espiritualmente muerta. Y dice igual una descripción. Recuerda que el Señor siempre comienza con una descripción. Primeramente dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Hemos dicho que cuando habla al ángel, creemos, ¿verdad?, que se está refiriendo al líder, al pastor, la persona que está como líder de la iglesia.
Ahora le dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Vemos primeramente una descripción, como siempre, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, primeramente está haciendo una referencia al Espíritu Santo, que el mismo Señor Jesucristo tiene el Espíritu Santo, que trabaja el Espíritu Santo dentro de las iglesias, junto con los pastores, junto con los ancianos, junto con los líderes de la iglesia. Usted lo puede ver en el mismo libro de Apocalipsis 1:4. Ahora, dice el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba haciendo su ministerio, ya cuando Él está a punto, ¿verdad?, de ser crucificado, le está diciendo a los discípulos en el Evangelio de San Juan capítulo 14, 26, les dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, la promesa de que un día va a ser enviado el Espíritu Santo, y no solamente va a ser enviado, pero va a residir en cada miembro de la iglesia. Por eso dice el que tiene los 7 espíritus. Cristo Jesús tiene el Espíritu, dice: les enviaré. No solamente eso, si usted recuerda en el Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, los discípulos, Él está a punto de volver al cielo, de ascender al cielo, y ellos le preguntan: ¿cuándo, Señor, restituirás el reino? Y no les toca a ustedes saber, dice el Señor Jesucristo, pero les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia, pues, entonces, mis hermanos, como el pueblo de Dios, donde el cristiano, ¿verdad?, es empoderado por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y Él, ¿verdad?, ministra en su iglesia. Es un ministerio que realiza juntamente, ¿verdad?, con el creyente, y que con la gracia del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo se manifiesta dentro de la iglesia local y dentro del pueblo de Dios. Por eso dice, ¿verdad?, a las siete estrellas. Las estrellas, obviamente, ¿verdad?, nos está hablando, pues, de aquellos ministros que funcionan y líderes que trabajan dentro de la iglesia para llevar adelante la obra de Dios. Trabajamos juntamente. Somos, dice la palabra de Dios, colaboradores. Somos embajadores de Dios para llevar a cabo la obra de reconciliación por medio del Evangelio. Ahora, primeramente, pues, punto número 1, la historia y la situación de la iglesia de Sardis. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, cuando Juan escribe esta carta a la iglesia de Sardis, y nos remontamos aproximadamente hace 2000 años, la ciudad de Sardis ya había pasado por sus mejores tiempos de prosperidad. Pero esta iglesia, mejor dicho, esta ciudad, la ciudad de Sardis, seguía siendo un centro comercial importante entre ellos, y una conexión de Éfeso y rutas que los romanos usaban para llegar a otros lugares de Asia Menor y ir a otras ciudades. Sardis, mis hermanos, había sido la ciudad capital del reino de Lidia, en el cual se habían acuñado las primeras monedas comerciales de oro. O sea, que muchos historiadores creen que ahí se inició lo que nosotros conocemos como el dinero. Ahora, eso hacía que sus habitantes, los que habitaban en esta ciudad de Sardis, buscaran poner, pues, un énfasis primario en la economía y obviamente los placeres que esto trae al ser una ciudad próspera. Ahora, cuando digo próspera, de que había mucho comercio. Y no solamente esto era en cuanto a los ciudadanos, pero parece ser
que muchos de los miembros de la iglesia de Sardis habían imitado este comportamiento dentro de la iglesia y ahora obviamente estaban en serios problemas espirituales. Fíjese que no solamente eso, pero tenían, recuerden, la presión cultural, tenían la presión religiosa de que tenían que aceptar los dioses de los griegos, los dioses de los romanos, y que esto conllevaba a la idolatría. Ahora, punto número 2. Esto nos habla, dice ahí, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, aquí el Señor Jesucristo está haciendo un llamado a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a luchar en contra de la apatía espiritual. Cristo conocía y Cristo conoce el estado espiritual de la iglesia de Sardis y conoce el estado espiritual de cada iglesia que se menciona y que dice ser cristiana en este mundo, en esta tierra. Ahora, Él les dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, esta iglesia, mis hermanos, en otras palabras, estaba en agonía. La palabra agonía quiere decir angustia y congoja del moribundo. Es el estado, dice, que precede a la muerte. Una persona cuando ya está a punto de morir, ¿verdad? Están en sus últimos momentos, está en agonía, se dice. Ahora, el problema entonces que vemos aquí con esta iglesia es que ellos, mis hermanos, habían dejado de ser una iglesia guiada por el Espíritu. Una iglesia que había dejado ser guiada por el Espíritu. Ahora, ellos podían volver nuevamente, regresar a ser una iglesia guiada por el Espíritu. Ahora, ellos tenían que reconocer eso. Ahora, la palabra muerte o muerto también, recuerde, quiere decir que estás separado. En este caso, mis hermanos, cuando estamos hablando de separado, estamos hablando de que la iglesia se había separado de su relación con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque recuerde, el Señor Jesucristo estableció la iglesia, el Señor Jesucristo fundó la iglesia. Y Él, como fundador e iniciador de la iglesia, pues obviamente tiene el deber y tiene la autoridad para velar por su iglesia. Él murió por su iglesia. Si usted recuerda en el Evangelio de San Juan, le dice, ¿verdad? Permanecer en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Una iglesia, mis hermanos, espiritualmente muerta o en apatía espiritual, ha perdido el propósito y razón por qué hace las cosas. O sea, que mire, en la iglesia, tristemente, podemos, mis hermanos, venir a caer en el hábito y las costumbres. Hábito y costumbre, o sea, venir simplemente y congregarnos, pero no, ¿verdad? Porque venimos a honrar y glorificar al Señor Jesucristo, sino porque queremos simplemente, cae como un hábito. Vamos, ¿verdad? Por algo que ya hemos formado. Un hábito es aquello que repetimos, pero ya no tenemos gusto por escuchar el mensaje. Otra de las cuestiones que esta iglesia, mis hermanos, estaba en apatía espiritual o muerta espiritualmente, es que se había comprometido con el mundo. O sea, habían aceptado aquello que es contrario a los principios de la palabra de Dios. Y si usted revisa las iglesias que hemos estudiado, por ejemplo, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo, que habían ellos, ¿verdad?, aceptado ciertos principios que, si usted recuerda, tenían los gremios, las uniones para poder ser aceptados, pero en eso tenían que aceptar en cierta manera a los dioses o a aquellos ídolos. Y eso obviamente, mis hermanos, la iglesia no puede tolerar. Otra cosa que una iglesia la puede llevar a morir es que ha dejado que la inmoralidad penetre en ella y ya no la confronta más. Uno de los peligros en nuestros días, mis hermanos, obviamente es la inmoralidad sexual.
Estamos atacados por todos los medios y ahí es donde le pedimos a nuestro Dios que tenga misericordia, ¿verdad? El mantener nuestras iglesias limpias, confrontar, hacer un análisis de nosotros mismos. Y si encontramos, mis hermanos, algo, pues le pedimos y le clamamos y le lloramos a Dios para que nos limpie y podamos, ¿verdad?, a tener una relación con Él de la manera que es correcta. Fíjese que no está creciendo espiritualmente y en número. O sea, vivimos, mis hermanos, atados a los logros del pasado. Hay muchas iglesias que tuvieron, ¿verdad?, su momento de esplendor. Pero hermanos, una iglesia es lógico, es como el ser humano. Llega a su momento en el cual llega a su máximo esplendor y después uno, conforme va pasando el tiempo, empieza a decaer tu salud, empieza a decaer físicamente, tu aguante no es el mismo. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que tú ya no participas de las cosas de la vida. La iglesia puede llegar a un esplendor, pero, mis hermanos, se mantiene viva en esa relación con el Señor Jesucristo. Debemos de seguir creciendo espiritualmente. Debemos de seguir creciendo en número. No vivir, ¿verdad?, pegado a aquello que hicimos. Fíjese que ese es un problema. O sea, la iglesia que está muriendo ya no está evangelizando, ya no está discipulando. Perdemos el celo por testificar y compartir a Cristo. Eso es algo peligroso que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, que tener cuidado. Hace muchos años estaba yo tomando una de mis clases de seminario y un maestro de nosotros, de la clase, estábamos a punto de terminar la clase y nos dijo: la próxima semana les voy a traer libros míos, se los voy a regalar para que puedan llevarse todos los que quieran. Y bueno, llegó la siguiente semana, nos regaló los libros y agarramos los estudiantes. Y alguien le preguntó: ¿pero por qué estás regalando tus libros? Y dice: es que me voy a mover. O sea, ¿y por qué razón te vas a mover? Dice: la razón que me voy a mover es que, dice, soy pastor de una iglesia y la iglesia donde yo estoy, dice, los hermanos no quieren ya evangelizar. Los hermanos no quieren, ¿verdad?, compartir el evangelio, no quieren discipular, están cómodos, la iglesia está decreciendo, la iglesia está estática y yo les he hablado, dice, y ellos no quieren. Y hermanos, tristemente, ese es el problema de muchos cristianos. Estamos estáticos o están estáticos, no están creciendo. Hay que mantenernos, mis hermanos, ¿verdad?, vivos espiritualmente. Otra causa por la cual, ¿verdad?, una iglesia está muerta espiritualmente es que ha perdido el interés en la sana doctrina y ahora solamente está trabajando en sus programas. O sea, esta iglesia, es muy posible, mis hermanos, que la iglesia de Sardis estaba, hermanos, no haciendo lo que debería de ser. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Fíjese, o sea, aquellas cosas, mis hermanos, que ellos sabían que debían de regresar. Ahora, ese es el problema también, mis hermanos, en muchas iglesias. Tenían muchas actividades o tienen muchas actividades. Y fíjese que cuando una iglesia tiene actividades, programas, en cierta manera le da reputación. Pero fíjese que una iglesia de ese tipo puede ser una iglesia bien concurrida, próspera, puede estar ocupada, puede tener buen compañerismo y tiene ministerios para todas las edades. Pero mis hermanos, ¿verdad?, ellos no estaban haciendo esas actividades de la manera en la cual deberían. ¿Por qué? Porque solamente lo hacían para salir adelante. O sea, una actividad más. Y ese es uno de los peligros, mis hermanos, que todos nosotros como miembros de la iglesia podemos llegar a caer. Podemos llegar a tener actividades, pero olvidarnos cuál es el propósito por el cual hacemos esas actividades. Todo debe de estar enfocado, mis hermanos. El centro es el Señor Jesucristo. Cristo es, ¿verdad?, nuestra motivación. Por eso les dice: afirma las otras cosas que están
para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por eso le digo, uno, mis hermanos, puede aparentar estar bien, pero que tú aparentes estar bien a que estés bien, ese es un gran peligro. Otra de las cosas que la iglesia, mis hermanos, estaba haciendo mal, es que tenía una forma de adoración que no estaba enfocada en el Señor Jesucristo. Fíjese que aún la adoración, mis hermanos, cuando nosotros venimos a adorar, no es para sentirnos nosotros, ¿verdad?, contentos y nosotros, mis hermanos, sentirnos en nuestros sentimientos bien. Fíjese, cuando venimos a adorar, cuando adoramos como iglesia, nuestro fin es el de honrar y glorificar al Dios Trino, a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo. Nuestras voces, mis hermanos, sea a través de nuestras voces, sea a través de la palabra de Dios, sea a través de nuestras ofrendas, sea a través, ¿verdad?, de los cantos, nuestra adoración, mis hermanos, no debe de estar enfocada, ¿verdad?, en las luces, no debe estar enfocada, ¿verdad?, en que también canta el coro, que debemos hacer las cosas, obviamente, muy bien para honrar a Dios. Pero el fin, mis hermanos, es que Cristo debe de ser el centro. Hermanos, fíjese que ese es otro de los problemas, es que nos volvemos ritualistas. Ritualistas, ¿verdad?, es que hacemos las cosas de una manera repetitiva, como ceremonia. Y algo que obviamente, mis hermanos, ya no nos ayuda. Una iglesia ritualista, mis hermanos, ¿verdad?, no pone ya su énfasis en honrar a Cristo. Es, mis hermanos, como cuando unas personas vienen a la iglesia y dicen, ¿por qué en esta iglesia, verdad, no se tocan estos instrumentos? ¿Por qué se hace aquello? ¿Por qué no participamos de esto? O sea, el énfasis se vuelve ahora, perdemos la sustancia y nos quedamos con la forma. Y nos enfocamos, mis hermanos, ¿me entiende?, en programas, en cantos que nos hacen sentir espirituales, pero que en realidad, mis hermanos, su contenido no nos habla mucho como debe de ser. Otro peligro, mis hermanos, es, como dije anteriormente, centrarnos en las actividades en lugar de Jesucristo. O sea, llevar a cabo actividades para mantener, fíjese, la organización en marcha, pero, ¿verdad?, a Cristo ya no es el centro. Y Cristo conoce su corazón, Cristo conoce mi corazón. Hermanos, tenemos que constantemente estar luchando en contra de lo que llamamos la apatía. El ser humano tiende a ser apático, tiende a cambiar, a sustituir, ¿verdad?, cosas que le dan sentido a uno, pero, hermanos, olvidarnos de lo que verdaderamente, ¿verdad?, es y agrada a Dios. Fíjese que nos volvemos, ¿verdad?, ya no nos interesa tanto el estudio de la palabra de Dios. O sea, fíjese que empezamos a hacer a un lado la palabra de Dios. Empezamos a olvidar la oración. Empezamos, mis hermanos, a concentrarnos, ¿me entiende?, en escuchar, pero ya no estamos edificándonos a nosotros mismos. Tenemos que entonces tener cuidado, mis hermanos, tener cuidado de no caer en ese peligro. Y esto, fíjese, el versículo 3 nos dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y eso es un llamado, en este punto número 3, es el llamado que el Señor nos hace. Un llamado, mis hermanos, al arrepentimiento. Los creyentes, mis hermanos, de esta iglesia habían caído en una
apatía espiritual. Eran religiosos, buscaban compañerismo, socializar, pasar un buen rato, pero habían perdido la razón principal por la cual Cristo instituyó la iglesia. Cristo instituyó la iglesia, mis hermanos, para que nosotros le honrásemos y le glorificásemos, y la misión de la iglesia es la de ir y compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Quiero hablar un poco, mis hermanos, sobre lo que llamamos el cristiano nominal o el cristianismo nominal y sus peligros. ¿Por qué? Porque existen millones de personas que reclaman ser cristianos. Yo he hablado con muchos. Muchos de esos cristianos no son de nombre, pero no demuestran con sus vidas que Jesucristo es su Señor, ¿verdad? Y su Salvador. Ahora, algunos de ellos me han dicho, usted no conoce mi corazón. Y sí es cierto, hermano, yo no soy Dios, yo no conozco los corazones de las personas. Pero dice también la palabra, ¿verdad? Dice en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si usted sigue leyendo, dice, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. El Señor Jesucristo le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que, hermanos, nosotros podemos confiar que porque hicimos una oración, podemos confiar, ¿verdad?, de que nacimos en un hogar cristiano. Podemos confiar, ¿verdad?, que porque nuestros familiares son cristianos. Pero ese es un análisis que usted y yo, el individuo, tiene que hacer. En Mateo 7:20, el Señor Jesucristo dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto, mis hermanos, como cristiano estamos dando? Y ese es el llamado. El llamado es tanto para usted como para mí. El llamado, mis hermanos, es que todos nosotros, el ser humano, tiende a caer en esa apatía espiritual. Es una lucha constante en contra de la naturaleza pecadora, ¿verdad?, que quiere buscar darle importancia a sí mismo, al ego, antes que a Cristo. Quiere complacerse a sí misma, en vez de darle honra y gloria a Dios. Y este es un llamado, es una invitación para aquellos de ustedes, ¿verdad?, que aún no se han decidido hacerse miembros de la iglesia local, que no están, ¿verdad?, siendo parte y están siendo efectivos todos nosotros. Punto número 4, un llamado al remanente. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos, siempre, gracias a Dios, en la iglesia hay un remanente. Cuando decimos un remanente, estamos hablando de un grupo de personas que se han mantenido y que se mantienen fieles al Señor Jesucristo. Cristo y su Espíritu Santo conoce nuestro corazón, conoce nuestras obras. Y aquí está haciendo la invitación, y es la invitación, ¿verdad?, a que sigamos adelante. Sigamos, mis hermanos, como hijos de Dios, haciendo buenas obras. Obras, mis hermanos, que vienen como resultado de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Que permanezcamos en el amor de Dios, que sigamos creciendo en la fe, en el servicio, perseverando, mis hermanos, en la gracia del Señor Jesucristo. Fíjese, ¿cómo sabe usted si su fe es verdadera y no falsa? Si su fe está viva o está muerta. ¿Por qué? Porque la fe en el Señor Jesucristo, mis hermanos, es esencial en la vida cristiana. Si somos salvos por fe y caminamos por la fe hasta el día de nuestra muerte. Y también, mis hermanos, esa fe, como dije anteriormente, nos lleva a obrar y reflejar que somos de Cristo. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el cristiano debe de caminar, hermanos, en esas obras, ¿verdad?, que fueron hechas y preparadas por Dios. Mis hermanos, aquí nos dice pues que, no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahí nos está hablando, mis hermanos, de la santidad que el Señor Jesús, ¿verdad?, nos ofrece. Somos santos ya, ¿verdad?, en este mundo, pero seguimos trabajando en esa santidad. Es progresiva, pero en el día que muramos, el día que vayamos a la presencia de Dios, nuestra santidad se completa, mis hermanos, y ya no tenemos que olvidarnos, no tenemos que lidiar más con el pecado. Por eso le dice, ¿verdad?, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Somos dignos, mis hermanos, porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y nos ha dado salvación y vida eterna. Y llegamos a la conclusión. El versículo 5 y 6 dice: el que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, recuerde, esa es una frase que dice: pon atención a lo que te estoy diciendo porque es importante. Las vestiduras blancas, pues, nos hablan de la santidad del creyente. El blanco, mis hermanos, en esos tiempos era una señal que representaba triunfo. Los romanos lo usaban, ¿verdad?, para demostrar que ellos habían triunfado. Y de la misma manera, el creyente ha triunfado en Cristo Jesús. Estamos, mis hermanos, triunfantes. Ahora, la parte que dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, tiene también un significado. Y no debe de ser entendido, ¿verdad?, de que uno puede perder la salvación. No. Según algunos datos históricos, mis hermanos, cuando dice que una persona se entregaba a Cristo y tenía ahora una relación con Cristo, y no abandonaba, le pedían que renunciara a su fe, los romanos lo llevaban al circo romano. Los romanos, ¿verdad?, lo llevaban, mis hermanos, para que muriera. Pero no solamente lo mataban, dice que en algunos casos, ¿verdad?, se les pedía a los políticos, a la gente que estaba encargada de correr la ciudad, de que borraran el nombre de esa persona de los anales de la historia de que había sido, ¿verdad?, parte de esa ciudad. Porque eran considerados como gente sin nación o identidad ahora. Por eso cuando Cristo les dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, nos está dando la promesa y una seguridad grande que ningún hombre puede ofrecer. Fíjese que nos pueden borrar nuestro nombre del registro civil, de decir que no nacimos nosotros con cierta ciudadanía. Aún el Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. En Cristo, mis hermanos, tenemos esa seguridad de vida eterna. En Cristo Jesús debemos de continuar caminando. Y con eso en mente, vamos pues a orar. Padre, venimos en este día pidiéndote misericordia. Señor, no permitas que la apatía espiritual entre en nuestras vidas. No permitas, Señor, que estemos muertos para contigo. Danos vida, Señor. Gracias porque tú siempre tienes un remanente. Gracias por tu Espíritu que vive y trabaja en nuestras vidas. Te amamos, te honramos y te pedimos perdón por nuestros pecados. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, gracias por escucharme. Nos vemos hasta la próxima.